Instagram ha cambiado el algoritmo hace un tiempo, hace unas 2 o 3 semanas, y ha habido un montón de gente hablando sobre que ahora mismo tenemos que crear contenido en vídeo, que es lo único con lo que se consigue alcance, que los Reels, que sí tal. Hoy voy a hablarte sobre mi experiencia sobre este cambio de algoritmo, si llega el fin de Instagram o qué hacer en concreto. De hecho, hoy creé un directo hablando sobre ello hace tiempo, pero hoy quiero hacerte el resumen y lo que estoy viendo en la actualidad a principios de junio sobre este nuevo algoritmo de Instagram. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast de Instagram. Comenzamos. Lo primero que quiero decirte es que ante cualquier cambio de algoritmo o recomendaciones que puedas ver, etc., es que no hagas caso, que sigas con tu trabajo de siempre. Y al cabo de 2 semanas aproximadamente, ya vas viendo si realmente esas conclusiones que han dicho son así. De hecho, en mi libro El otro éxito hay una especie de fábula en la que un hijo, no quiero revelarte mucho, pero básicamente por los comentarios que hace la gente le está yendo bien al padre con un negocio y simplemente cambia la estrategia por lo que le dicen otros. Y esto es más o menos lo que me ha pasado a mí en mi cuenta de Instagram, aunque, pues parece que está funcionando bien. Básicamente te pongo en antecedentes, Instagram cambió el algoritmo, en principio están diciendo que está fomentando mucho más el formato de vídeos, el formato de Reel, que ahora mismo te mete en una especie de TikTok, de algoritmo de TikTok, que mucha gente ya empieza a ver en formato vertical todos los contenidos, publicaciones, carruseles, formato vídeo, etcétera, y que te mete en una especie de formato de TikTok. Obviamente Instagram no es TikTok, Instagram tiene muchas funcionalidades distintas a TikTok, pero tiene una parte, el formato Reel, que es muy inmersivo y que, aunque el contenido que está en Instagram no es el mismo ni mucho menos que en TikTok, es un contenido, también es en formato vídeo, formato corto, etcétera, pero no es el mismo contenido. Ahí los creadores son distintos, el formato es distinto, en Instagram va todo como un poco más lento en cuanto a innovación. No obstante, pues hay que tener en cuenta esto y que Instagram ofrece muchas más funcionalidades. O es otro enfoque bajo mi punto de vista y otro público, al menos de momento. Entonces Instagram no va a convertirse, aunque una parte sí para mí se ha convertido ya en TikTok, de hecho al ver un vídeo en Reel te mete como en una experiencia inmersiva que vas deslizando de arriba abajo. El formato carrusel, como todos sabemos, es deslizando en horizontal. El formato vídeo, formato TikTok, Reel es en vertical y esto implica cambios. En TikTok solo hay vídeos que vas deslizando de arriba abajo en formato vertical. En Instagram hay cambios de formato, hay fotografías, hay imágenes, etc. Entonces, todo esto, además del tipo de contenido que es distinto, o gran parte del contenido es distinto, tanto en TikTok como en Instagram, pues hay que tenerlo en cuenta. Y esto hace que Instagram, bajo mi punto de vista, deba tener cuidado de copiar a TikTok, que está muy bien, ya copió a Snapchat, ha copiado a TikTok con los Reels, copia muchas funcionalidades de otras redes sociales, hasta el momento le está yendo muy bien, pero creo que tendría que tener cuidado porque el contenido no es el mismo. Por tanto, la forma de consumirlo no es la misma. De todas formas, Instagram va haciendo comprobaciones, no hace un cambio de algoritmo y lo hace para todo el mundo sin previamente haberlo validado con cierto número de personas y habiendo visto que realmente le es rentable, porque eso es lo que buscan con estos cambios. Aparte de que la gente, los creadores puedan seguir creando contenido, que son la fuente de creación de Instagram, a lo que les interesa tanto al grupo Meta como a Facebook como a Instagram es seguir generando ingresos. Entonces, si hacen cambios y los usuarios luego no ven anuncios o lo que sea y pierden dinero, pues no van a hacer estos cambios. Y esto lo hacen gracias a los test o las pruebas que van lanzando con distintos usuarios por países, etcétera, antes de hacer un cambio de algoritmo más global. Vale, entonces, aquí, con respecto a esto, punto 1, habría que tener en cuenta
lo que te comentaba en un inicio, que es básicamente ante un cambio de algoritmo, ante un episodio como este, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca y sigue creando contenido como hasta ahora. Punto 2 sería saber que estos cambios están llegando, que pueden ir llegando y, bueno, pues ir viendo si tu estrategia de contenidos puede ir adaptándose. Pero esto yo lo haría como vista a futuro y si has visto que ya estás experimentando una caída de alcance. Si están cayendo tus ventas, tu alcance, el número de seguidores, ves que están cambiando las cosas y que tu contenido ya no funciona como antes. En ese caso sí que tendrás que hacer cambios, porque si ya no funciona, pues te lo está diciendo el propio algoritmo, te lo está diciendo el propio negocio. Ya no estás llegando a la gente, tendrás que hacer cambios. Punto 3. En mi caso, con mi experiencia, he realizado 2 pequeñas acciones. Una de estos trucos que ya he compartido, de hecho, cómo hacerlo, que es crear un vídeo de 1 segundo a partir de una imagen, de una publicación de estas que hago yo de resúmenes en @BorjaGirón en Instagram. Sígueme si no me sigues todavía, si no me conoces. Bueno, el caso es que algunas de estas publicaciones que he visto que me han funcionado, he hecho 2 pruebas. Una, creando un contenido nuevo con el que llegué a unas 8.000 reproducciones, un post en formato de reproducción continua de un vídeo de 1 segundo para que se reproduzca, pero es una imagen, básicamente. Esto se crea con Canva y te lo he dejado en un vídeo en el curso de Instagram. Y por otra parte, ese formato nuevo, que bueno, pues es lo que ahora decían que ahora con este formato, con este truquito, se conseguía llegar a mucha gente. Hice esa prueba con un post nuevo y no llegué a mucha gente, de hecho mucha menos gente de la normal. Pensaba que podía ser por este cambio de algoritmo. Luego lo que hice fue ese mismo formato de vídeos de 1 segundo, lo hice con una imagen, un resumen de cómo utilizar los hashtags. Era una publicación que ya había compartido, que las comparto directamente, no hace falta hacer prácticamente ningún cambio, por no decir nada, simplemente volver a compartirlo y esto lo recomiendo hacer, por ejemplo, con la aplicación de Meta Business Suite. Revisas cuáles son las publicaciones que mejor te están funcionando y cada mes y medio, vuelves a publicar ese contenido que ya te funcionó previamente. Ya está, simplemente haciendo eso puedes hacer algún cambio de diseño, pero no haría falta en la mayoría de los casos y vuelve a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente se le olvidan las cosas. Yo he hablado sobre ello en algún episodio, pero funciona muy bien y además te ahorran muchísimo tiempo y es un contenido que ya tienes validado. En mi caso, he hecho esto, sabía que esa publicación gustaba, ya lo había comprobado en varias ocasiones, era una publicación en la que explico cómo utilizar los hashtags de una forma muy sencilla, respondiendo a 5 preguntas y visualmente se entiende súper bien, y lo que hice fue ese formato, pasarlo al formato de vídeo de 1 segundo. Llegué a unas 80.000 personas, lo que más o menos había conseguido previamente con el formato de imagen tradicional. Así que, perfecto. Y en principio, lo que estaban diciendo es que una vez que haces esto y alguna de tus vídeos de estos cortos de 1 segundo tiene más o menos cierto alcance, el resto de tus publicaciones parece que en formato carrusel o en formato imagen tienen más alcance. No lo sé, realmente a mí con estas 2 únicas publicaciones y analizando otros perfiles que están siguiendo esta estrategia, parece que podría ser uno de los factores, pero también podría ser directamente que ha habido un cambio de algoritmo y que ahora tengo más alcance, o no lo sé muy bien, pero haciendo esta pequeña estrategia con esas 2 publicaciones estoy llegando incluso a más gente ahora mismo con las publicaciones que ya tenía previstas. Algo que sí que influye mucho es que crees tú el propio contenido y por otra parte que el contenido realmente aporte valor. De hecho, la primera publicación que hice te resumía en 5 puntos cómo saber si un contenido realmente está aportando valor o cómo crear contenido de valor. Te recomiendo que lo revises en mi cuenta de Instagram, que tengas en cuenta esos 5 puntos. Ese post, pues para mí es uno de los más importantes, cómo aportar valor en la actualidad con el algoritmo actual de Instagram a junio de 2022, que vale para prácticamente cualquier sector, para tu blog, para tu podcast, etcétera, y a partir de ahí crear ese contenido con buen diseño, etcétera. Esos 5 puntos que son clave para crear contenido de valor. Si eso, puedo crear un episodio específico hablando sobre estos 5 puntos clave. Porque, Borja, es que no sé cómo crear contenido, no tengo ideas, no sé qué es eso de contenido de valor. Yo publico y la gente no responde, no le gusta, no tengo alcance. Normalmente es porque realmente no estás creando contenido de valor.
contenido que ayude, que solucione problemas y estás haciendo autobombo de cómprame. No hay una estrategia real detrás donde enseñas algo y al final vendes porque la gente realmente le has generado esa necesidad o esa curiosidad. Y eso es donde está la clave. No obstante, también debes saber que hay un tipo de contenido que funciona mejor que otro en Instagram, simplemente por la temática. Ya está, así, por mucho valor que ofrezcas, esto también te lo he comentado en más de un episodio, un tipo de contenido puede gustar mucho más y tener más alcance o gustarle más a la gente, incluso a tus seguidores en Instagram, y en otro formato puede llegar a mucha más gente y en Instagram a lo mejor no es el formato adecuado. Hay que tener en cuenta estos 3 puntos que te he comentado. Por otra parte, es interesante el tener en cuenta esto, que Instagram, el formato vídeo cada vez más va a fomentarlo, que el formato de 9:2.16 o 1080 por 1920, es decir, en vertical, cada vez va a mostrar más contenido en este formato, o al menos tener en cuenta que la experiencia inmersiva, según vas deslizando la gente, lo va a tener en cuenta. No obstante, yo sigo usando el 1080 por 1080 en mis carruseles y en mis imágenes, en esos resúmenes que hago en mi cuenta de Instagram, y me está funcionando mejor que nunca en la actualidad. Y publico menos que nunca, publico cada 3 días. Entonces, las tendencias, lo que se dice es una cosa y lo que yo estoy viendo en mi cuenta, obviamente ya tengo cierta experiencia y con Meta Business Suite, como te comentaba antes, puedes revisar esas publicaciones que mejor te han funcionado en los últimos 365 días y republicarlas porque simplemente hay una opción de duplicar esas publicaciones. Te vas a esa fecha, duplicas, con Metricool puedes ver también, analizar, con Not Just Analytics también puedes analizar y ver perfiles o incluso de otras cuentas para ver qué está funcionando y qué ha funcionado mejor, pero en tu propia cuenta es algo que yo recomiendo, revisar qué publicaciones o con las estadísticas de Instagram, que también lo puedes ver, qué publicaciones han funcionado mejor. Te vas a Meta Business Suite y ahí directamente publicas de nuevo, le das a duplicar y pones una fecha y lo programas para publicarlo de nuevo. Súper sencillo, súper fácil el crear y duplicar ese contenido que ya te haya funcionado. Obviamente es súper importante que ese contenido funcione y que tenga un objetivo, que llegues a gente y que luego no te compren, no hagan clic, no les lleves a tu página web, a tu landing page, a tu curso, a tu libro, pues sería perderlo. Entonces, muy importante que haya una llamada a la acción al final de ese contenido. Si es una publicación tradicional, pues a través de la sección de descripción, en la descripción, para que dejen un comentario, por ejemplo, con la palabra quiero o gratis, como yo tengo, si pones en la palabra gratis en cualquiera de mis publicaciones, te llega el acceso gratis a esa masterclass de secretos para crecer en Instagram. Completamente gratis, sin dar email ni nada. Y esto lo puedes hacer con ManyChat. De nuevo, en el curso de Instagram, en triunfacontublog.com, te explico cómo hacerlo y es gratis. Esto es clave, fundamental, el ir un paso más allá para hacer esta llamada a la acción, pasar a la gente o de seguidores a clientes o a ventas o a ingresos. Y con respecto de nuevo, volviendo al tema del algoritmo, el algoritmo va cambiando, van adaptándose, cada vez es más personalizado, pero en mi caso el formato carrusel y fotos sigue funcionándome más que nunca. Cambias de estrategia, empiezo a crear reels, cambio de red social porque ha habido un cambio de algoritmo. Bajo mi punto de vista, si el alcance te está cayendo, empieza a cuestionarte si debes hacer un cambio de estrategia. Empiezas a crear vídeos, reels o incluso a probar otras redes sociales. O crear un blog, un podcast, etc. Pero yo lo veo como una nueva oportunidad en Instagram. Así que muy importante, la gente tiene miedo al cambio, pero hay que tener en cuenta todo esto, que cuando hay un cambio hay nuevas oportunidades. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, hay que adaptarse, gracias por compartir y recomendar este podcast y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.